Me toca presentar a mi compañero y amigo Vicente Sanz, compañero del instituto de muchos años, no digamos cuántos. Es profesor titular de Ingeniería Química en la UGI, investigador en el IUTC, bueno, pues aquí lo pone, desde hace más de 30 años, donde ha liderado numerosas líneas de investigación, coordinación de proyectos, sobre todo muy activo en lo que es transferencia de tecnología, es decir, en proyectos con empresas. Y bueno, pues por citar algunos indicadores, coautor de 6 libros, más de 50 publicaciones, más de 150 proyectos de investigación, además abarcando otros sectores, que quizás eso es un aspecto, bueno, digamos, positivo, yo creo, a recalcar, aparte del sector cerámico, pues el sector químico, el textil, etcétera. Luego, coinventor, ejemplo de esa transferencia de tecnología, coinventor de más de 17 patentes y trabajos, además, últimamente con la empresa Siemens Gamesa en temas de energía eólica. Pues nada, Vicente, como quieras. Gracias. Bueno, ya vamos llegando al fin de las jornadas. Estamos viendo muchas tecnologías, unas están más maduras que otras, pero de alguna forma, en todos los casos, todo pasa porque tengamos disponibilidad de esa energía. Si no, pues no podremos hacer nada. Entonces, mi presentación va por ahí, es decir, cómo nos vamos a abastecer de esa energía que en mayor o menor medida vamos a necesitar. Y el índice de la presentación pues va a ser, pues primero veremos qué potencia necesitamos a nivel sectorial y de dónde pueden provenir los abastecimientos térmicos y eléctricos. Posteriormente propondremos un sistema de abastecimiento combinado y haremos algunas reflexiones sobre la financiación y sobre perspectivas de futuro. Vale. En primer lugar, pues simplemente pues, para saber dónde estamos, necesitamos saber cuál es el consumo específico de una fábrica de baldosas. Tenemos datos que se han ido recogiendo durante el tiempo y el proceso ya lo conocemos todos. El consumo medio, aproximadamente, está sobre los 1.400 kilovatios hora por tonelada. ¿De acuerdo? De ese consumo, aproximadamente el 10% es de consumo eléctrico. Cuando nos vamos a una fábrica de fritas, que decimos, en realidad no es una fábrica sencilla, sino que tiene muchos procesos integrados. Por supuesto, el que más energía consume es la fabricación de fritas, pero toda la parte de fabricación de esmaltes, de pigmentos, de tintas, también consumen, evidentemente, pero no en esa medida. Intentando hacer un promedio de lo que sería una fábrica que tiene pues todas las secciones, el consumo medio pues, podría estar sobre los 920 kilovatios hora por tonelada de producto, sin entrar en qué tipo de producto, ¿de acuerdo? Porque es casi imposible, digamos, aquí la variedad de consumos de cada producto es muy amplia. Aquí, por el tipo de procesos que se tiene, la fracción de energía de naturaleza eléctrica es mayor que una fábrica de baldosas y estamos sobre el 20%. Si ahora nos vamos a los consumos sectoriales, tanto de baldosas como de fritas y esmaltes, pues podemos hacer una estimación, con riesgo de equivocarme, pero lo que estoy buscando son órdenes de magnitud, que no nos importan los datos exactos. Aquí tenemos que, si quisiéramos reconvertir el sector, ¿de acuerdo? El sector de Castellón, en sentido amplio, necesitaríamos del orden de una potencia disponible, además la queremos todos los días, a todas horas, de 1,8 gigavatios. ¿De acuerdo? Esto es una cantidad de energía, pues evidentemente tremenda. Pero no solo eso. Aquí estoy yo contando con que estos gigavatios están siempre disponibles para fabricar toda la producción que yo tengo. Eso no es cierto. No es cierto porque yo estoy considerando un consumo anual plano. Es decir, como si toda la producción se hiciera durante los 365 días trabajando 24 horas. Eso no es así. Es decir, que
Yo hay momentos en los que no necesito nada o necesito muy poco y otros en los que necesito mucho más. ¿Cuál es el factor de conversión el factor de necesidad, digamos, que he considerado? Pues aproximadamente un 50%. Es decir, ahora ya estoy en números redondos, pero totalmente redondos. Es decir, necesito tener una potencia instalada del orden de 2,6 gigavatios. ¿De acuerdo? Esto es muchísimo, como todos sabéis y como todos os podéis imaginar. Y esto ahora, ¿de dónde proviene? Pues vamos a ver, pues tenemos fuentes térmicas y fuentes eléctricas, podríamos decir. Las térmicas vienen del gas y las eléctricas vienen de la red. ¿De acuerdo? El suministro térmico, por decirlo de alguna forma, que es toda aquella energía que gastamos en combustión, viene actualmente del gas natural. Esta es muchas veces los datos de gas natural están en cantidad de energía y yo, para poder hacer las comparaciones a lo largo de toda la presentación, lo que he hecho ha sido transformar todos esos datos a valores de potencia anualizados. ¿De acuerdo? Bien, pues la potencia utilizada por el sector sería en gas. En gas, la Comunidad Valenciana consume aproximadamente el 15% del gas nacional y el sector cerámico es aproximadamente el 25% del gas consumido en la Comunidad Valenciana. Esto hace estamos consumiendo una potencia media aproximadamente de 1,6 gigavatios térmicos, digamos, provenientes de gas. Pues bien, eso es así, pero eso lo queremos sustituir. ¿Qué alternativa tendríamos para poder dejar de emitir CO2 y seguir consumiendo gas natural? Pues existen ciertas tecnologías que son las capturas, almacenamiento y utilización de carbono que podrían ser interesantes. ¿Esas tecnologías dónde se están desarrollando? Pues principalmente en el centro-norte de Europa y muy poco en España. De cualquier forma, ¿eso es una tecnología interesante para nosotros? Mi opinión, no deja de ser una opinión, es que si tuviéramos esas tecnologías y fueran válidas para nuestras condiciones, las dos cosas, pues sí, serían muy interesantes, porque reduciríamos la huella de carbono, ¿de acuerdo? Pero resulta que ni una cosa ni otra. Pero es que además estamos peleando por electrificar, por usar hidrógeno y por toda una serie de cosas. Y resulta que si en todo eso tenemos éxito, estas tecnologías no nos servirán, porque no estamos usando gas natural. Entonces, considero que estas tecnologías, que pueden ser interesantes en determinadas ocasiones, pero son previsiblemente transitorias. Es decir, si tenemos éxito en otras tecnologías por las que en esta jornada estamos apostando, esta tecnología no será de interés. Por lo menos a nivel sectorial. Quizás en determinadas industrias sí. Será de interés en aquellas industrias en las que puedan utilizar de alguna forma y puedan generar valor con ese CO2. Si simplemente estamos abatiéndolo, pues es difícil que sea rentable. ¿Cuál es la otra posibilidad? Pues el biogás y especialmente el biometano. ¿Y por qué lo introduzco? Bueno, pues actualmente la producción española es de 10,4 teravatios hora. Hay una hoja de ruta del biogás que quiere multiplicar la disponibilidad de biogás en aproximadamente 4 veces, un 400%, que parece más cantidad. Y bueno, es una posibilidad que se ha contemplado aquí en el sector, pero bueno, yo he oído comentarios diciendo, no, es que aunque utilizáramos todas las granjas que hay ahí en el Maestrazgo, eso no nos da suficiente energía. Y eso es cierto, eso no nos da suficiente energía. Probablemente es solo de energía para una empresa, pero para todas no, en absoluto. ¿Pero cuál es la situación? Y es que si nos fijamos en la producción de biometano en Europa,
resulta que España solo produce 70 gigavatios hora, que en potencia es 0,008 gigavatios. O sea, si lo pudiéramos emplear a nuestro antojo. ¿De acuerdo? Claro, esta cantidad es ridícula. No tenemos una infraestructura de biometano desarrollada. Y, por tanto, por supuesto que es insuficiente. En Alemania, por contra, resulta que la producción de biometano pues es de, no sé, varios cientos de veces superior a la de España. Pero es que si anualizamos a potencia ese dato, resulta que ellos están produciendo 1,1 gigavatios anualizados de energía de biometano. Es decir, que esta cantidad casi cubre nuestras necesidades en este sector. Las comparaciones son odiosas porque Alemania es Alemania es más grande, tiene más población, tiene toda una serie de características. Nosotros somos más pequeños, estamos en Castellón, tenemos unas limitaciones, ¿de acuerdo? Unas circunstancias que no tienen ellos. Pero eso no quita que tenemos una industria de los biocombustibles totalmente subdesarrollada. Si potenciáramos el consumo de este tipo de combustibles, podríamos mejorar la situación. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se quiere mejorar? Pues hay una hoja de ruta por parte del Ministerio que está copiada de una hoja de ruta europea, a su vez, con toda una serie de ejes de actuación, que está todo muy bien, pero que tiene dos medidas principales. La primera es el GDO, ¿de acuerdo? La garantía de origen. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque yo no tengo que producir la energía donde la consumo, la tengo que producir donde sea más rentable, generarla. Y luego ya la transportaré o ya haré con ella lo que quiera. Y es lo que está ocurriendo hoy en día con la electricidad. Yo no tengo un aerogenerador encima de mi fábrica, la tengo en la montaña, donde sea, donde genera. Y luego, en base a los sistemas de garantía de origen, pues yo pago y digo que estoy usando esa energía, ¿de acuerdo? Certificada, ¿de acuerdo? Pues aquí es imprescindible tener un sistema de ese tipo, cosa que se está desarrollando y que todavía no está implementado. Y por otra parte, pues evidentemente, pues como cualquier cosa que hay que desarrollar, hay que incentivarla. ¿Cómo se incentiva? Pues con dinero, ¿de acuerdo? Fomentando su uso. ¿Sigo? Que si no, se me va a ir el tiempo. Aquí cuando se enfría no se puede parar de apretar el botón porque si no... Sí. Está... Bueno, pues me voy a quedar aquí y así con el ratón parece que funciona mejor. ¿De acuerdo? Bien, bueno, estamos hablando de bondades del biogás, pero también estamos hablando del hidrógeno. Y se ha planteado aquí, pues muchas veces, cuánto hidrógeno podemos utilizar en las redes, etcétera. Pues existen, este es un ejemplo, simplemente, de un proyecto europeo en donde se está intentando validar la cantidad de hidrógeno que se puede usar en red. Se está trabajando entre el 0 y el 100%. Ya se ha hablado en estas conferencias que hasta el 20-25% se podría utilizar, pero siempre nos encontramos con las limitaciones legales, ¿de acuerdo? Que están por debajo de las limitaciones técnicas. Otro proyecto importante es uno que se llama Green Spider. ¿Cuál es el objetivo? La producción de hidrógeno a gran escala mediante energías renovables, tanto en España como en Centro Europa, y la distribución mutua, digamos, entre España y Centro Europa. ¿De acuerdo? Ya hemos visto que el hidrógeno se puede transportar. Existen conducciones de hidrógeno. Entonces, lo que se están planteando en este proyecto es generar el hidrógeno donde mejor se produzca y tener una red de transporte europea. ¿De acuerdo? Esa red de transporte europea se va a hacer nueva. Pues de entrada a la red, no. Lo que se quiere es aprovechar la red gasística que ya existe. Entonces, en el proyecto Spider, los 3 países que participan inicialmente son Países Bajos, Alemania y España.
Y lo que se quiere, todas estas líneas verdes, en Alemania azules y en España no están cambiadas de color, son las líneas que se quieren reconvertir para que lleven hidrógeno, ¿de acuerdo? Ya sea hidrógeno puro o mezclas. Por otra parte, tenemos el mapa europeo. Aquí todas las líneas amarillas sí que están puestas con el objetivo de que sean conducciones de hidrógeno, ¿de acuerdo? Con lo cual sí quiere tener pues toda una red de conducciones de hidrógeno a nivel europeo y como se haya visto, pues la red será más intensa en el norte de Europa y es muy importante que se ve que estas líneas, yo lo he cortado, pero se juntan en el Sáhara. Resulta que el Sáhara, el desierto del Sáhara, es una de las zonas a nivel global, a nivel mundial, que tiene más insolación y más viento. O sea, es un sitio privilegiado en ese sentido, en el sentido de generación. Y por tanto, pues, lógicamente, va a haber generación en el Sáhara. ¿Qué problema tiene el Sáhara? Que, pues, la inestabilidad, que es África. Entonces, todo lo que podamos, tengámoslo en Europa, para que no nos hagan chantajes, y lo que no tengamos más remedio, pues lo podremos tener en África. ¿Qué pasa con la electricidad? Pues bueno, tenemos una estructura, una potencia instalada a nivel nacional, en donde predomina la eólica. Con lo cual, pues chapó, digo, vamos a utilizar todo eólica, ya que es tan potente, vamos a seguir instalándola. ¿Cuál es el problema de la eólica? Pues que si tenemos durante los 9 primeros meses del año una media de 159 gigavatios hora de producción diaria, con una desviación de 80 y una volatilidad de 51. Es decir, el problema, que ya sabemos todos, es que es muy volátil. Es decir, hay días que tenemos mucho viento y otros días que tenemos poca. Lo mismo ocurre con la solar fotovoltaica, aunque en menor proporción. Y el resto de volatilidades que se ven son consecuencia de utilizar otras fuentes de energía para cubrir la demanda. Es decir, la nuclear no es que sea volátil en un 13%, la volatilidad es muy constante. La nuclear es muy constante. Lo que pasa es que como porcentaje, se va acoplando, digamos, a la volatilidad de las renovables. Y así pasa con todas las demás. Vale. Para verlo mejor todavía, con datos también de red eléctrica, veo representado para una quincena cuál es la producción de energía eólica. Y vemos que en esta quincena la media era de 90, pero tenemos días de 25 gigavatios hora y días de 214. Los días de 214 nos frotamos las manos. ¿Pero qué hacemos el día de 25? No tenemos. Tenemos que suplir. ¿De acuerdo? Bueno, como España no es generadora de eólica, por lo menos no como otros países, aunque sea nuestra principal fuente, vamos a solar fotovoltaica. De entrada vemos que la gráfica es mucho más baja, ¿de acuerdo? Y tiene también cierta volatilidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues también teníamos, esto es solo una quincena, el mes de septiembre, aquí no estamos incluyendo el invierno, ¿de acuerdo? Pero si combinamos las dos posibilidades, vemos que la volatilidad disminuye, pero hay días que tenemos mucho sol y otros días que tenemos mucho viento. Y no se terminan de compensar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues yo digo que a mí me gustaría ser ecologista, porque yo digo que no quiero ciertas fuentes de energía, pero no pongo una solución. Pero si yo soy ecologista, resulta que este día vengo a trabajar, pero este día no vengo a trabajar porque no hay energía y la fábrica está parada. Eso no puede ser, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que necesitamos fuentes de energía complementarias o necesitamos algo que compense estas fluctuaciones. Es imprescindible. Actualmente eso se suple con los pagos por capacidad. Según los ecologistas, eso es la financiación encubierta a los generadores sucios, pero desde el punto de vista industrial, eso es lo que garantiza que estén en marcha y el día que los necesito están. ¿De acuerdo? Es un punto de vista distinto. De hecho, si no fuera así, puede ocurrir como ocurrió hace unos años en Texas.
no sé si os acordáis, hubo unas condiciones climáticas de muchísimo frío, no había energía renovable y el precio de la electricidad se multiplicó por 100. De hecho, pagaron, y la cifra os podéis compararla con lo que estamos pagando ahora, pagaron $9 por kilovatio hora. Pensad, o sea, enchufáis en casa la televisión o ponéis la cocina, pensad lo que os está costando. Es decir, como no había energía, la gente pagaba lo que fuera por ella. Y eso no se puede tolerar. Y entonces, pues hasta que no lo tengamos solucionado, pues hará falta tener cualquier fuente de energía. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es solucionarlo, lógicamente. Más cosas. Un poco lo que comentaba antes, la energía hay que generarla donde sea rentable generarla y no donde a nosotros nos dé la gana. Entonces, vemos el mapa de vientos a escala europea y vemos en violeta, tonos rojizos. Bueno, vemos dos cosas. Una, que las zonas de mayor viento, que son rojizas, verdes, están siempre en el mar. Eso es la primera. Y segunda, que donde más viento hay en Europa es en el norte, en el mar del norte, sobre todo. ¿De acuerdo? Con lo cual, de entrada es el sitio normal, el sitio lógico donde poner granjas eólicas en marinas. Si nos fijamos en... Si nos fijamos en España, tendríamos 3 polos posibles, potenciales, que son la zona del este de Cataluña, la costa gallega y la zona del sur, cerca al estrecho. Esas zonas no están explotadas todavía. Lógicamente había que tener en cuenta todas las restricciones marítimas, etcétera, etcétera. Pero, digamos, son los 3 puntos en los que en España podríamos sacar rendimiento desde el punto de vista eólico. En España lo que está explotado es la terrestre, la eólica terrestre. Me comentaba un amigo que cuando se empezó a generar eso, que eso era como la conquista del oeste, porque se mataban por tener las concesiones para tener los mejores sitios. Los mejores sitios ya están cogidos. O sea, donde ya sabéis que hay molinos, es que esos son los mejores sitios. Aún así, todavía quedan opciones. Y la zona de Castellón, que es la que más nos interesaría, por tener la energía próxima, pues bueno, vemos que desde luego en el mar nada, los que le gusten navegar, pues muy bien. Y bueno, pues tenemos pues toda la zona de la Sierra Calderona, de Maestrazgo, donde pues todavía podría haber opciones. Insisto, de todas formas, en que los mejores sitios están cogidos. Eso no quiere decir que no haya opciones. Si nos fijamos en el tema solar, pues pasa lo contrario, que ya hemos visto en las presentaciones. Tenemos en España hay mucho sol, tenemos mucha productividad y dentro de España, pues esto es un valor promedio anual, pues no estamos mal en nuestra zona. Es decir, nos está diciendo que instalemos todas las placas posibles porque son de donde mayor rendimiento vamos a poder sacar. ¿Entiendes? Vale. ¿Qué pasa con el abastecimiento de electricidad? Pues el problema es que las redes tradicionales, que son unidireccionales, etcétera, no pueden afrontar la cantidad de electricidad, digamos, que necesitaríamos. ¿Por qué? Porque se nos presentan 2 retos principales, el tema de la generación dispersa y el aumento de la potencia. Entonces, muchas de las centrales, digamos, convertidoras de energía eléctrica no valdrían o habría que redimensionarlas completamente. Con lo cual, pues esa opción es complicada y tendremos que ir pues, a por lo que se conoce como redes inteligentes con toda una serie de características que irán viniendo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues ir convenciendo a Red Eléctrica de que invierta, digamos, en transmisión de electricidad, en todos estos aspectos en la zona de Castellón, que vayan aumentando potencias, fundamentalmente. Ahora, ¿y qué es lo que necesitamos de todas formas? El abastecimiento combinado. Está claro, como conclusión, es que ni la electricidad nos va a salvar, ni el hidrógeno, ni nadie, ni el biogás. Probablemente necesitemos echar mano de todo. Proyectos, hay una empresa que se dedica a hacer proyectos energéticos, que es McKinsey, y aquí están los principales proyectos a escala mundial relacionados con el hidrógeno. Como vemos, en España en ese momento no había ninguno, pues hemos visto en estas jornadas que es un tema muy dinámico, posiblemente ya hubiera alguno, pero lo principal es que no hay. En el 2020, que es nada, no había.
Y, de todas formas, a escala europea, pues ¿cuáles tenemos? Pues he seleccionado 3 por diferentes razones. Este es un hub en Liverpool, Manchester, en la zona de Liverpool y Manchester, en donde que precisamente mediante aerogeneradores marítimos van a traer electricidad, van a tener electrolizadores y lo que van a hacer es generar electricidad y mezclar, obtener hidrógeno y ese hidrógeno lo van a distribuir tanto solo como mezclado. Y además, dentro de este proyecto está contemplado todo el tema de captura de CO2. ¿Por qué? Pues porque el líder de este proyecto es Cadent, que es un proveedor de gas. ¿De acuerdo? Y por tanto, si quiere seguir vendiendo gas, entre otras cosas, tiene que desarrollar sistemas de captura, porque si no el gas no se venderá como ahora. ¿De acuerdo? La potencia de todo este sistema son del orden de 890 megavatios, un presupuesto de 920 millones de libras y, fijaros, está previsto que empiece en el 2022. El siguiente proyecto es un hub en Hamburgo. Es una conversión de una planta de generación eléctrica que trabajaba anteriormente con carbón y han generado, estos son los socios, la potencia inicial con la que quieren trabajar es de 100 megavatios y está previsto el inicio en el 2025, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de 4 años. Y ya por último, este es el mayor proyecto europeo de reconversión, digamos, de producción de hidrógeno. Es en la zona de Rotterdam, Ámsterdam, Eindhoven. Está pensado para suministrar hidrógeno en la zona del Ruhr, o sea, en toda la parte la parte oeste de Alemania. ¿Cuáles son sus datos? Pues quieren tener una potencia instalada de 1 gigavatio en 2027, pero quieren llegar a 10 gigavatios en 2040 y junto con otros proyectos llegar a 50 gigavatios en el 2050. Es decir, esto es lo más ambicioso que hay en Europa, pero fijaros que empieza de forma prudente en el 2027. Todos estos proyectos que ya están dibujados, están estudiados, están presentados, no están ejecutándose todavía, pero la gente ya está trabajando. Porque si tú quieres estar en el 2030 en estas circunstancias, tú tienes que trabajar ya. Y tienes que hacer investigación, tienes que hacer proyectos industriales y tener una estrategia. Si no tienes una estrategia no vas a llegar. O sea, no vale decir, esto es como si tuviéramos una red de carreteras. O sea, la red de carreteras se ha hecho durante 50 años. Tú no la hiciste en 10 años. Y luego hay otra cosa importante que viene a tenor de lo que voy a decir, y es que si no hay coches no hay carreteras, y si no hay carreteras no hay coches. Entonces, en ese sentido, aquí estamos hablando mucho del hidrógeno, de los que los tienen que traer hidrógeno, producirlo, etc. Pero si nosotros no somos usuarios, nadie nos lo va a traer. Y viceversa. O sea, es decir, tenemos que romper ese círculo vicioso de pensar que somos nosotros a lo mejor el centro del mundo, porque no lo somos, pero ni ellos tampoco. Y eso hay que romperlo y hay que empezar con proyectos, aunque sean pequeños, pero hay que empezar. ¿De acuerdo? Porque, aquí estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Cuál es la propuesta de mi visión de cómo se debería desarrollar esta circunstancia? Actualmente tenemos las fábricas y están suministrándoles gas natural. Es cierto que si tuviéramos sistemas de captura de carbono, podríamos utilizarlas. Y si esto funcionara, podríamos quedarnos ahí. Esto no funciona. ¿De acuerdo? Por miles de razones. Como consecuencia, ¿cuál es una primera alternativa? Pues desarrollar una industria del biogás. España eso lo podría hacer. Estamos años luz, pero no tenemos por qué renunciar. Ya hemos visto las potencias posibles en generación, digamos, a partir de biomasa. Tenemos una industria alimentaria, una industria agrícola, etcétera, ganadera, que se podría utilizar. ¿Cuál sería el siguiente caso? Pues en fábrica hacer todo lo que podemos hacer en fábrica. Todo lo que depende de nosotros hay que hacerlo. ¿Qué depende de nosotros? Pues fundamentalmente en este sector poner placas solares en nuestra fábrica. Es decir,
cubrir todas las techumbres con todo lo que podamos con placas solares, desde cajón. De esa forma no hay que comprar la electricidad, la estamos generando nosotros. Está claro que eso no está muy bien, pero tenemos unas limitaciones de espacio y también vamos a tener las fluctuaciones que veíamos antes. Con lo cual necesitamos sistemas de compensación. ¿Qué sistemas de compensación? Aquí, como son unas conferencias de hidrógeno, solo hablamos de hidrógeno, pero hay más. No se acaba el mundo en hidrógeno. Existen sistemas de baterías industriales que se usan, pues a lo mejor para centrales eléctricas, para amortiguar las fluctuaciones de la red. Quiero decir que no existe solo el hidrógeno, existen muchas más cosas, ¿de acuerdo? Aunque estemos en una jornada de hidrógeno. La cuestión es que nosotros en fábrica tenemos que prever cómo amortiguamos esas oscilaciones y tenemos que ver todas las tecnologías disponibles. Y eso está así, ¿de acuerdo? A continuación, pues bueno, es muy posible que, bueno, si terminamos ahí y nos suministramos toda la energía que necesitamos, ya hemos terminado. Con lo cual, pues chapó. Entonces, pues la propuesta de José Vicente acaba aquí. Dependerá del éxito que tengamos en ser eficientes o no. Si no somos eficientes, tenemos que comprar. ¿De acuerdo? Y tendremos que comprar y de la mejor forma posible. O la propuesta de Ana. Ana también, pues con todo... Es fundamental ahorrar energía. O sea, ¿para qué vamos a instalar 100 megavatios si podemos instalar 80? Es de tontos, ¿verdad? Es decir, todas las acciones de ahorro energético que se pueden hacer, hay que hacerlas, tal como ha comentado Ana. Si no, pues ya nos vamos a todo el gran mundo de los grandes generadores, eólica, solar, están como locos, Siemens, todos, Iberdrola. Claro, tienen grandes plantas, grandes de producción y a veces va todo fenomenal porque producen toda la energía que producen, la venden, pero otras veces no la pueden vender y se la tienen que comer. Entonces, pues aunque sea al 25% de rendimiento que comentaba nuestro compañero antes, pues es mejor guardarla que tirarla o no producirla. Entonces, pues están como locos con los electrolizadores. Porque ese 25% que parece ridículo, resulta que siempre es muchísimo mejor que cero. Sí. Y por supuesto, si todo eso tiene éxito, ahora el gas natural y los sistemas de captura, pues fuera. ¿De acuerdo? Si no tiene éxito, pues lo usaremos con las mezclas que podamos, etc. No vamos a solucionarlo esto de la noche a la mañana, tenemos que trabajar. Y dentro de todo esto, pero todo esto es muy caro, todo esto hay que pagarlo. Ya voy a intentar terminar. Todo esto hay que pagarlo. Todo lo que son grandes distancias, evidentemente hay grandes diferencias en el coste. Entonces, según un estudio que he encontrado, no lo he hecho yo, este estudio, para una inversión de 500 millones de euros en los dos casos, si transportamos la energía por cable, únicamente tenemos una capacidad de 1 gigavatio y un volumen anual de 8 teravatios hora. Mientras que si lo hacemos por conducción de hidrógeno, para la misma inversión tenemos más capacidad y mucho mayor volumen, digamos, de transporte anual. ¿Eso qué quiere decir? Que el transporte a grandes distancias, con toda seguridad, se va a hacer por conducción y con hidrógeno. ¿De acuerdo? No por electricidad. ¿Y cuál es en este sector, si tuviéramos que cubrir todas nuestras necesidades con fuentes de energía renovables, etcétera, pues ¿cuánto necesitaríamos? Pues bueno, considerando paneles de 2 metros cuadrados, con aproximadamente 400 vatios de productividad, pues necesitaríamos del orden de 6,5 millones de paneles estándar. Esos se podrían instalar en una superficie de unos 39 kilómetros cuadrados, que es del orden del término municipal de Villarreal. Es un poco menos. ¿De acuerdo? ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues todo depende de cómo se quiera ver. Si lo metemos todo en el término de Villarreal, es muchísimo, porque no hay otra cosa. Pero si lo distribuimos un poquito más, pues ya no es tanto. Por otra parte, si ponemos turbinas existen gran variedad de potencias, desde 3 kilovatios, desde 3 megavatios, hasta 20. Necesitaríamos del orden de unas 764. ¿Eso dónde lo instalamos?
pues no sé dónde se instalaría, porque en el mar cerca no podemos y en las montañas tampoco queda mucho sitio. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el coste medio de estas instalaciones? Pues el más barato es la fotovoltaica, luego la terrestre y luego la marina. ¿Por qué? Bueno, pues cada uno por sus circunstancias. Y esto, si tuviéramos que cubrir el sector, ¿de qué estamos hablando? Pues de más de 1.000 millones y de más de 3.000 millones. Esto es una pasta. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Esto quién lo paga? ¿De acuerdo? Eso es una pregunta importante, ¿no? Pero es que el tema no se acaba aquí. Es que esos son los costes de generación, de poner una planta generadora. Pero es que hay que transportarla, hay que distribuirla, hay que almacenarla y hay que adaptar los procesos para que puedan usar esta energía eléctrica. José Vicente tiene todo un proyecto de conversión. ¿Eso quién lo paga? O sea, es privado ahora. O sea, ¿eso quién lo paga? Y es un prototipo, eso no va a producir. Es decir, todo el conjunto vale una auténtica pasta. Mucho dinero, muchísimo. ¿Y eso quién lo paga? Pues bueno, ¿y por qué lo va a pagar? Pues se supone que porque va a ganar dinero en algún momento. No lo hará por amor al arte. Nadie, pero nadie de todo el círculo. Nadie. O sea, no le pidamos a Iberdrola que ponga dinero, ni a Air Liquide, ni tal. Pero eso sí, hoy nos lo han dicho, están dispuestos a colaborar. Y están dispuestos a invertir si tienen un cliente. Pues ese tipo de fórmulas pues es muy interesante. Y además, ¿de qué niveles de presupuesto estamos hablando? Pues aquí hace falta también una estrategia. La I+D, ¿cuánto cuesta? Pues una I+D bien hecha con dinero, estamos hablando de decenas de millones de euros. ¿De acuerdo? Dinero, pero esto es solo I+D. Un instituto del Centro Nacional de Hidrógeno, ¿cuánto? O sea, presupuesto, o sea, estamos hablando de 10, 20 millones de presupuesto, quiero decir, y si son varios centros, siempre estamos hablando de decenas. Pero la demostración vale mucho más. Ahí subimos la escala, ya estamos en cientos. Pero las inversiones que estamos viendo son de miles de millones. Entonces, no queda más remedio que empezar el piso por debajo y disminuir el riesgo todo lo que podamos en las etapas previas. Es decir, hay que hacer I+D, pero no la I+D per se, sino para reducir el riesgo de las demostraciones y las demostraciones para reducir el riesgo de las inversiones. Porque aquí podemos fallar. Aquí menos, pero aquí no. Aquí no se puede fallar. Ya como conclusión, y termino porque me he ido de tiempo, evidentemente la descarbonización necesita soluciones híbridas, no busquemos una solución simple, porque vamos a tener que echar mano de muchas cosas. La falta de correlación geográfica entre generación y consumo obliga a desarrollar sistemas eficientes de transporte, tanto a corto como a largo alcance. La volatilidad de las energías obliga a tener sistemas de acumulación y se tiene que desarrollar una estrategia. Una estrategia en las que todos ganen, porque si no, no van a participar. Y ya por terminar, simplemente, decir, pues bueno, todos queremos salvar la Tierra, nos importa a todos muchos porque vivimos aquí. Y vamos a hacer todos los esfuerzos que podamos en no generar CO2 y que sea un sitio habitable. Pero ojo, que estamos dedicando muchos recursos a una cosa que o nos deja en buena posición competitiva en el mundo, o habrá otros que serán sucios, pero que resulta que a lo mejor nos tiran del mercado, porque han invertido en otras cosas. Entonces, seamos cautos y con todo esto que decimos de la energía verde, etcétera, etcétera, mi opinión es que me parece muy bien, pero siempre y cuando al final nos dejen buena posición respecto al mercado, porque si no, todo el esfuerzo que hayamos hecho pues se volverá en contra nuestra. Y ya está. Perdón por el retraso, pero...